Sí, los de la unidad 4, el archivo 410 de Bulldozer. Unidad 4. Sí, ya estamos en la unidad 4. Ah, sí. Ok, miren, aquí está. Estoy compartiendo la pantalla. Esta es la pantalla que tenemos de este lado. Dice cálculo de producción de tractores por medio de reglas y fórmulas. Tenemos tres maneras de determinar el rendimiento de las máquinas. El primero, por observación directa, aunque no tenemos resultados a priori, no tenemos datos a priori del rendimiento. ¿Cómo es la observación directa? En un día X, de manera aleatoria, ponemos a trabajar la máquina, medimos la cantidad de tierra o volumen que ha movido o que ha trabajado la máquina en un determinado tiempo. De esta manera podemos tener el rendimiento real de la misma, ¿verdad? De esta manera lo podemos determinar, ¿sí? Les digo, con esto no tenemos resultados a priori. Luego, tenemos la producción por medio de gráficas o las tablas de producción que nos proporcionan los fabricantes. Realmente digo que nadie vende pan frío, es decir, los rendimientos que nos otorgan son rendimientos un poco altos, un poco arriba de lo que en realidad tenemos. La otra es un método que hemos estado utilizando desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el inicio de la revolución industrial, pero primero aplicado a la fuerza laboral en las fábricas, es decir, el análisis o estudio de tiempos y movimientos, aplicándole algunas reglas, algunas fórmulas para fijar algunas variables en el análisis del rendimiento. Este análisis de tiempos y movimientos nos otorga resultados bastante confiables y a priori, ¿sí? Para esto necesitamos nosotros definir el ciclo de trabajo de un bulldozer, de un tractor empujador. ¿Cómo lo vamos a definir? Ustedes lo tienen ahí en sus apuntes, que es esta parte que estamos viendo en los apuntes. El ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo lo consideramos a todos los movimientos o actividades de la máquina que realiza partiendo del reposo, realizando el trabajo y regresando al punto de inicio. Y lo dividimos en diferentes tiempos parciales, ¿sí? Es decir, hacemos un análisis de qué movimientos tiene que hacer la máquina y cuánto se va a tardar en cada uno de ellos y qué tan repetitivo hace esta serie de movimientos, estos ciclos de trabajo. Aquí en la gráfica podemos tener que tenemos un tiempo 1, es el tiempo 1 de acomodo, ¿sí? Será el tiempo en que el operador utilice en acomodar la máquina en la posición inicial y hundir la cuchilla para excavar. Generalmente varía entre 15 a 25 segundos. Esto lo ocupábamos más o menos para los 70s, 80s todavía, este tiempo para acomodo. Lo seguimos manejando como regla, como fórmula, aunque vamos a ver en algunos videos que este tiempo de acomodo pues, suele ser a veces más pequeño, ¿verdad? Es más eficiente los movimientos que realizan actualmente los operadores. Pero vamos a poner que vamos a dejarlo igual. Tenemos un tiempo 1 de acomodo entre 15 y 25 segundos. Va a bajar la cuchilla, es la parte inferior de la hoja, va a excavar el material, ¿sí? Va a excavar el material en primera velocidad. Esta primera velocidad nos va a ayudar a disponer de una mayor potencia, de una mayor tracción y por lo tanto pues, tener mayor empuje. Una vez que la hoja se llenó, avanzamos, generalmente en segunda velocidad, aceleramos un poco y levantamos la hoja. Ya no necesitamos corte, ahora lo que necesitamos es llevarlo lo más rápido posible, una distancia 3 o una distancia de carrera, una distancia de empuje, hasta un punto 4 donde vamos a empezar a tender este material. Entonces tenemos el tiempo 1 de acomodo, el tiempo 2 de excavación, el tiempo 3 de acarreo, el tiempo 4 donde vamos a ajustar la hoja a una altura sobre el nivel del suelo, para tender una capa del material que excavamos
y lo vamos a atender a lo largo de una distancia 5, con lo que vamos a tener un tiempo 5. El tiempo 6 va a ser de reversa la máquina hasta el punto inicial. Con esto vamos a completar un ciclo de trabajo, ¿sí? Y vamos a analizar nosotros uno a uno todos estos tiempos parciales en segundos, de tal manera que tengamos una duración de este ciclo. Si llevamos esta duración de un ciclo a una eficiencia horaria, o lo comparamos con una eficiencia horaria, vamos a tener determinado número de ciclos por hora. Esto nos va a otorgar la producción o volumen de material movido en un tiempo determinado. El tiempo 7 son los tiempos perdidos. Vamos a verlos más adelante. Decíamos que el tiempo 1 es el tiempo de acomodo para la carga o para la excavación. El tiempo 2 es el tiempo de excavación o de carga, generalmente en primera velocidad, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta, aquí como dice la fórmula, el porcentaje de abundamiento del suelo. Si al momento de ser excavado este material se esponja, se expande, con lo que va a llenar la hoja, ¿sí? La longitud de la hoja, es decir, el ancho de esta hoja, la profundidad de corte, no es lo mismo que corte 5 centímetros que corte 20, ¿sí? En algunos casos pues, se va a llenar más rápido la hoja, y la velocidad promedio de excavación. Esta velocidad promedio suele ser muy baja. Vamos a ver cómo determinamos esta velocidad promedio. Luego, el tiempo 3, que es el tiempo de acarreo o de empuje, lo vamos a determinar con la distancia promedio de acarreo o de empuje entre una velocidad en promedio, generalmente en segunda velocidad, o lo podemos determinar mediante esta fórmula. Esta fórmula es más o menos la gráfica que tenemos de tracción-velocidad. Entonces, también podemos utilizar esa gráfica de tracción-velocidad, esta fórmula, o suponemos una velocidad promedio en segunda velocidad. Dicen, cuando más en segunda velocidad. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos tracción para excavar. Ya el material ya está flojo, ya está excavado, y lo que necesitamos es llevarlo lo más rápido posible hasta el punto donde lo vamos a atender. Tenemos un tiempo 4 de acomodo para descarga. Les digo, ajustar la cuchilla a un espesor tal que podamos tender el material. El tiempo de tendido, ese tiempo de tendido, el tractor va a trabajar como una máquina conformadora, es decir, que le va a dar forma al suelo, y vamos a avanzar en primera velocidad, no porque necesitemos tracción, sino porque necesitamos precisión, ¿sí? A velocidades bajas pues es más fácil para el operador controlar los espesores a los que va a atender este material. ¿De acuerdo? El tiempo 6 es el tiempo de regreso, donde regresa por lo menos las distancias de tendido, la distancia de empuje y la distancia de excavación. Entre una velocidad promedio en segunda, pero en segunda de reversa, ¿sí? De reversa. Vamos a ver, de acuerdo con las especificaciones, que las velocidades de reversa son más altas, o tienen valores más altos que las velocidades de frente. Tiempo 7, generalmente consideramos un 10% de los tiempos parciales, desde el 1, desde el acomodo hasta el regreso. Este tiempo 7 es el 10% de la suma de los tiempos 1 hasta el 6. De esta manera, al sumarlo, vamos a tener el tiempo del ciclo de la máquina. ¿Alguna duda, ingenieros, de cómo vamos a analizar esta máquina? No, Inge. Vamos a hacer de todos modos un ejercicio. Pero para poder empezar a hacer ejercicios, vamos definiendo un proyectito ustedes me dicen qué es lo que hacemos. Voy a abrir una hoja de Excel para definir qué es lo que vamos a hacer con nuestra máquina. Aquí está. Ok, bueno, con nuestras máquinas vamos a buscar un proyecto de movimiento de tierras. Ustedes me dicen, podemos hacer
un puente con aproches de terracería. Pero, ingeniero, ¿es para hacer para sacar como el tiempo del ciclo Sí, para sacar rendimientos de las máquinas. con un bulldozer o con el que sea? Con todas las máquinas que vayamos a ver en el curso, ingeniero. Necesitamos un proyecto donde aplicarlo, ¿no? Porque sí necesitamos ir visualizando el equipo en general, es decir, el conjunto de máquinas. Vamos a traer excavadoras, vamos a traer motoconformadoras, bulldozers, compactadores, cargadores, muchas máquinas vamos a tener trabajando. Escojan un proyecto, vamos a ver qué proyecto podemos realizar para meterle con máquina. Pues estaría bien como la preparación de un camino o la de un terraplén de un puente, no sé cuál cree usted que podría ser más. Vamos construyendo un caminito de qué longitud, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros, ingeniero? Unos 500. ¿Cuánto? Pero por ejemplo, si vamos a calcular el ciclo, no se calcularía por ejemplo, si el camino es de 2 kilómetros, tendría que ser todo ese tramo lo que recorrería el bulldozer. No se lo puede echar en parte. Sí, claro, vamos a hacer en partes, nada más que todo el proyecto, vamos a ver qué tanto va a abarcar. Vamos a definir el alcance de nuestro proyecto, qué vamos a construir. Un camino. ¿De qué longitud va a ser este camino? ¿Ustedes me dicen? Unos 3 kilómetros. Ok. Que sean 5. 5 kilómetros. De 5 kilómetros. Ok. De 5 kilómetros y voy a terminar con asfalto, ¿no? ¿Lo voy a asfaltar o nomás lo dejo en terracerías? No, en asfalto. Vamos a poner asfaltado. Asfaltado. Luego les paso la sección de este camino. Vamos a ponerlo en algún lugar geográfico, ingeniero. ¿Dónde lo vamos a construir este camino? ¿Dónde lo ponemos? ¿En la Huasteca? Ok, ¿en qué parte, ingeniero? ¿En la Huasteca? Sí, pero varíamos de... Por Ciudad Valles. En Valles, vamos a ponerlo en Ciudad Valles. Valles, donde la altitud es de 53 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Aproximadamente. La temperatura promedio. ¿Cuánto, ingeniero? 32 a 36. 32 o 36. Bueno, depende del periodo donde la vayamos a ejecutar. Si lo hacemos entre abril y junio, pues ahí te encargo, ¿no? Me voy a encontrar de temperaturas de 50 grados algún día, ¿no? Sin mayor problema. Va a depender de la época del año en que la vayamos a construir este camino. Vamos a poner que sí, que son 32 grados centígrados, ¿sí? 32 grados centígrados y no tenemos hasta ahorita ningún otro problema. Vamos a construir en diferente tipo de material, tierra seca, luego va a haber tierra mojada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a ponerle otro par de problemitas. Vamos a ponerle periodos de lluvia. Vamos a ponerle lluvia. Bueno, primero, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a iniciar? Inicio de los trabajos. El 21 de marzo. 21 de marzo de 2021. ¿Sí? Ok, ¿y cuánto tiempo estimamos nosotros que va a durar?
Ahí sí no sé, Inge, ¿qué será? ¿Unos 3 meses a lo mejor? 3 meses. Podemos poner 3 meses. Bien, no pasa nada. Puedo decir, pues que se aviente un año. Pues estaban ahí trabajando en la presidencia municipal de Valles una vez. Una secretaria me dice, oye, estoy integrando un expediente en desarrollo social para la construcción de un puente. Dice, ¿cuánto se tarda en hacer un puente? Le dije, pues si me lo dan a mí, pues en 3 meses. Si no, ¿cómo cree, ingeniero? O sea, 3 meses es muy poquito, usted no sabe. Bueno, pues es que es un puente peatonal, de eso me estás hablando. Si no, es un puente de carros sobre el río. Dije, bueno, es que no me da toda la información, ¿no? No, le ponle un año. O un año es mucho. Bueno, entonces póngale lo que usted quiera, ¿verdad? Póngale lo que usted quiera. Ya después el contratista que lo vaya a hacer, pues que se haga garra si quiere después para hacerlo. ¿Sí? Digo, no pasa nada. Nosotros aquí vamos a tener la oportunidad de analizar la ruta crítica de este proyecto para determinar si vamos a acabar o no en el periodo que inicialmente manejamos, ¿verdad? ¿Cuánto le ponemos? Unos 4 meses. Bueno, Perdón, ¿alguien más iba a decir? iba a decir 5, los 3, pero los 4 está bien. 4 meses. Ok, vamos a poner 4 meses. Vamos a ver, es abril, mayo, junio, julio. En julio vamos a acabarlo, ¿verdad? El 30 de julio, ¿les parece bien? De 2021. Para hacer esto. Se supone que vamos a disponer de maquinaria. Vamos a meter varias maquinaria para ver si vamos a acabar. Y si no, vamos a ver si las máquinas que tenemos las vamos a... Y con esa la vamos a hacer. Y si no la vamos a hacer con esa, pues vamos a ver si rentamos, si subcontratamos, a ver cómo le hacemos. Pues tenemos que acabar en este periodo. Nada más que en este periodo, ya es julio, las lluvias empiezan, ¿qué les parece? Por ahí de mayo. ¿Cuántos días de lluvia le ponemos? Que nos afecte, ¿no? O manifestaciones, ustedes me dicen que le metemos. O no los definimos todavía. Vamos a dejarlo así. Más adelante vemos otros inconvenientes que podemos encontrar. Vamos a ver cómo nos va a afectar dentro de nuestro proyecto y dentro del rendimiento de nuestras máquinas este tipo de situaciones, ¿sí? Que puede ser de diferente índole. Entonces tenemos prácticamente 4 meses y una semana. Son 4, 6, 3 por 4, 12, como 130 días aproximadamente para hacer este camino. ¿De acuerdo? Es puro camino. Anteriormente teníamos un puentecito, pero bueno, no tenemos nada. Vamos a dejar nada más el puro camino. ¿Vale? ¿Ingenieros? ¿Dudas? Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. ¿Estamos bien? Ok. Vamos este va a ser nuestro proyecto. Va a ser entre esta comunidad. Voy a dibujarla acá. Esto es esta comunidad, desde aquí hasta acá. Bien, va a estar así. Ahí está. Es una y aquí está la otra comunidad. En este tramo tenemos 5 kilómetros, ¿verdad? 5 kilómetros que vamos a trabajar. En este tramo de aquí voy a considerar que van a ser 1,5 kilómetros donde hay material, buen material. Fíjense, voy a poner aquí ¿con qué color? Con ¿sí? En voy a trabajar un préstamo lateral. Ahorita les digo que es un préstamo lateral. ¿Sí? Pero a lo largo de toda este camino necesito abrir plantilla, es decir, ya me trazaron los topógrafos, ya tengo los puntos de este camino que va a estar así. Está así por algún capricho, no sé, algún cerro, una cosa así, que no necesito quitar, no por ahora, ¿no?
El ancho va a ser, no sé, de 10 metros, una cosa de ese tipo. Vamos a hacer 5 kilómetros. Necesitamos unos 130 días aproximadamente para poder construir todo esto. Desde el terreno natural hasta tirar el asfalto. Luego del asfalto vamos a marcar, por ejemplo, aquí que tenemos el señalamiento horizontal y el señalamiento vertical, indicación de que hay curvas, indicación que hay un camino sinuoso, no sé, algo de esto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer esto, necesito yo primero despalmar. ¿Qué es el despalme? El primer trabajo que voy a hacer va a ser, ya con una máquina, voy a hacer un despalme. ¿Sí? El despalme va a consistir en, bueno, un desmonte. Vamos a poner primero un desmonte. Punto y guión, va a ser un desmonte. ¿Sí? Desmonte, la unidad del desmonte van a ser las hectáreas. ¿Sí? Y voy a desmontar todo esto. ¿Sí? Donde va a pasar el camino. ¿Qué tanto voy a desmontar? Un ancho de, ¿qué les gustó? Unos 50 metros de ancho, lo que es el derecho de vía. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy a hacer, ingeniero? Sí. Ok, fíjense, déjenme... Ingeniero, entonces, Dígame. Ajá. ¿el monte y el despalme es en la misma etapa? Hay ocasiones en que el monte no es muy grande, no es muy alto. En esa situación podemos hacer el despalme y el desmonte en una sola pasada, es decir, en una sola actividad. Hay otras en las que el desmonte y el desmonte y el despalme tiene que ir diferente. El desmonte es cuando tenemos árboles grandes, un monte bastante grande, y el despalme va a implicar un corte a hierbas pequeñas, arbustos pequeños, y va a incluir una excavación, no sé, de 15, 10 centímetros más o menos. Sí, el desmonte es quitar los grandes obstáculos, a eso se refiere. De hecho, déjenme ver si está por aquí y les comparto. Es que no tengo ¿dónde estás? No estoy en el WhatsApp. Proyecto, normas de carreteras. Una cosa es el desmonte, esa la van a encontrar en la norma técnica complementaria. A ver si ustedes la consiguen. Déjenme editar, seleccionar foto. Bien. Esa es la norma del desmonte. ¿Sí? La norma, fíjense, así se clasifican. Es norma, CTR de construcción de carreteras, del libro 1, etcétera, etcétera, de 2011. Es la especificación. Esto lo encuentran ustedes en la página del Instituto Mexicano del Transporte. ¿Sí? Luego tenemos el despalme. El despalme, una foto, es esta. Es la norma para el despalme. Unas desmonte y otras despalme. Aquí te le pongo las descripciones. Ahí está. Pero el despalme es la remoción del material superficial del terreno, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con objeto de evitar la mezcla de material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable. ¿Sí? Es el despalme. Y el desmonte, déjenme buscarlo por acá, ¿cuál es la definición? El desmonte es la remoción de la vegetación existente. Si vamos a quitar algunos árboles por allí, en el derecho de vía, a lo largo de este derecho de vía, es decir, en un ancho de 50 metros, que va a ser nuestro derecho de vía. Está grande, nuestro derecho de vía es
en zonas de bancos, de canales, en áreas en que se destinen a instalaciones y edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar la presencia de materia vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad, cuando así lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría. El desmonte se complementa con el trasplante de especies vegetales. Esto va muy de acuerdo con el estudio de impacto ambiental o análisis de impacto ambiental que se hace antes cuando está proyectando esta carretera, este camino. ¿De acuerdo? Si hay alguna aquí planta que es endémica de la región y que nada más se da ahí donde va a cruzar el camino, ojo, hay que hacer un análisis para llevar a cabo el trasplante de este ser vivo a otro lugar donde no le vaya a afectar en su desarrollo, ¿sí? En algunas ocasiones, yo no me tocó verlo, pero me platicaron que, por ejemplo, las biznagas que se han movido en las zonas desérticas tienen que ser orientadas para que sean puestas en un lugar hasta con el mismo pH, es decir, con la misma alcalinidad, la misma acidez del suelo, para que no se vean afectados. Pero eso te lo lleva... Pues se supone... Eso te lo lleva a cabo un estudio de impacto ambiental, ¿no? Mande, querido. Se supone que ya si te agarran en la carretera con una biznaga y no traes permiso así, se supone que es delito federal. Sobre todo el peyote. Ese mero. Pero yo me acuerdo una vez que mi papá estaba haciendo un despalme cuando iba a haber una obra aquí medio grande y y las biznagas las dejaban, se supone que sí iban los de la Semarnat y eso, pero muchas veces las biznagas las iban dejando pues ahí, pues orilladas en lo que las sacaban y todo, y ya nunca se las llevaban. No, okay. Sí, o sea, depende de qué tan delicado sea el estudio de impacto ambiental, ¿no? Digo, no es un estudio de impacto ambiental que nada más hagas o que tengas que hacer nada más para cumplir con un requisito. Si vamos a un estudio de impacto ambiental y, no sé, vamos a tumbar unos hongos en ese camino, pero los hongos donde viven los pitufos y ahí no hay otro lugar donde viven pitufos, ¿no? Pues tienes que sacar todo ese espacio, la tierra si quieres, o sea, sacar el cepellón de donde viven los pitufos y cambiarlo otro lugar igual, un bosque igual, ¿no? Para que no se vean afectados en ese sentido. Se supone que para eso es el estudio de impacto ambiental. No tiene un caso de decir, sí hay biznagas y vamos a reponer biznagas. No, un momento, ¿no? No va por allí, no es así. Sí hay especies que son protegidas, animales que son protegidos, pero sí tenemos que hacer caso a los estudios de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a desmontar nosotros en un ancho de 50 metros a lo largo de 5 kilómetros. ¿Cuántas hectáreas es eso, ingenieros? ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? 10,000 metros cuadrados, ¿no? 10,000 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados vamos a desmontar? ¿25? Ya considerando los 5 kilómetros. Sí, 25. 25. 25 hectáreas. 25 hectáreas. Ya tienen el número generador, entonces vamos a desmontar 25 hectáreas, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Bueno, pues ya sabemos que son 50 metros de ancho, son 50 por 5,000, entre 10,000, ¿verdad? Son 25 hectáreas. Sí. Vale. ¿Sí? Ok, vamos a desmontar 25 hectáreas. Luego del desmonte, una vez que ya retiramos los árboles que nos estorban, obviamente derribamos algunos árboles, pero estos tienen que ser repuestos en otra zona.
¿sí? Vamos si tumbamos 10 árboles, tenemos que plantar 20 para que la cantidad de oxígeno que producen sea lo mismo que hemos removido con las máquinas. ¿De acuerdo? Si nos dice Semarnat, si nos dice Ecología que vamos a tener que meter, aunque tumbemos 10 árboles, vamos a tener que meter 100, bueno, vamos a considerarlo, ¿verdad? Dentro del estudio de impacto ambiental como remediación. ¿Vale? Entonces, en ese desmonte se va a ir monte grande, estamos hablando de arbustos, árboles y arbustos, y luego en el despalme vamos a remover una capa superficial, unos 15 centímetros de tierra vegetal que seguramente hay en la zona, ¿no? Sobre todo en la zona cañera, vamos a encontrarnos un material bastante plástico, que son los limos arcillosos. Estos limos arcillosos, los limos negros, son muy buenos para la caña, para los cítricos, para la papaya, por ejemplo. Y vamos a tener que removerlos. ¿Qué tanto vamos a removerlos? Bueno, vamos a ver qué tanto necesitamos cortar de acuerdo con nuestra topografía, ¿verdad? ¿Qué tanto necesitamos cortar para desplantar este terreno? ¿Sí? Para desplantar nuestra estructura del pavimento. Vamos a considerar una sección típica del camino, no sé, para hacer 10 metros de ancho, ¿no? Que pudiéramos, que puedan pasar los camiones, que sean cañeros, que sean naranjeros, lo que ustedes quieran, sin que nos estorbe o sin que haya problemas para la circulación. ¿Sí? Que también puedan circular vehículos con un ancho de rebase sin mayor problema, en ambos sentidos. ¿Sí? Que sea una especie de, pues no de supercarretera, ¿verdad? Pero que sí tenga esas características. ¿Sí? Que puedan hacerse por un lado los camiones, que puedan transitar a la mitad del acotamiento o del hombro, sin problema para el rebase, ¿verdad? De los vehículos. Luego, si llega a haber situaciones en cuanto a seguridad vial debido a ello. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha tocado venir de Valles a Tamazopo por la Libre y que se encuentren en un camión cañero. Híjole, pues ahí te encargo, ya te aventaste pues, otra media hora, ¿verdad? De lo que pensabas hacer, nada más porque se iba a meter a Tamazopo y luego Agua Buena. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver de ese tamaño. Mande, querido. Y más o menos como de cuánto es el ancho de los carros. Vamos a pavimentar un ancho de unos 8.50, 8 metros más o menos. Fíjense, nada más. Ustedes su carro lo meten a su casa. Por ejemplo, no sé, pienso en una casa de Infonavit, son 6 metros de ancho, a la mitad son 3. En 3 metros cabe un carro. Si le damos 3.50, es sin problema, puede caber un vehículo, ¿no? Si le damos 4 metros, ya estamos hablando de una mayor comodidad para un conductor a velocidades pues, más grandes, ¿verdad? Entonces pienso darle, no sé, unos 8 metros y el hombro, no sé, darle de 10 metros a lo mejor de ancho del pavimento. Mande, ¿alguien más tenía preguntas, ingeniero? Yo, ingeniero. Sí. Que entonces, ¿por qué hacemos un desmonte de tantos metros de ancho? Lo que pasa es que, pues, mire, no quiero que, por ejemplo, vaya a tener nada que me estorbe. Por ejemplo, un árbol que me quede a un lado del hombro del camino. ¿Qué es lo que pasa? Si crece la hierba o si crecen los árboles en los terraplenes. Estos buscan lo fresco, estos buscan la humedad. Las raíces van a empezar a levantar el pavimento, van a tener ondulaciones si dejo muy cerca los árboles. Si ustedes se fijan, la 57 tiene un ancho más o menos de 100 metros, en unos lados hasta 120 metros de derecho de vía. El derecho de vía se mide a partir del centro de la carretera hacia un lado. Es decir, por ejemplo, en la 57 tenemos del centro de la carretera, del cuerpo A, hacia la derecha,
son 50 metros y hacia la izquierda otros 50 metros, estamos hablando de 100 metros de ancho. ¿Por qué? Porque a lo mejor más adelante pues van a desarrollar, van a construir más ancha esa supercarretera, ¿no? Aquí estoy proponiendo que abramos 50 metros, aunque nuestro camino va a requerir 10 metros de ancho, vamos a tener, ¿cuántos? 15 metros de cada lado libre, ¿no? O 20 metros, no sé cuánto, de cada lado libre, ¿no? ¿Sí? Ok, ingeniero. Sí, sí, si tú vas, por ejemplo, sobre ¿cuál carretera será buena? La de Cerrito Río Verde, vas a encontrarte que tiene aproximadamente como 70 metros de ancho, incluso está delimitada con alambre toda la orilla. Pero bueno, así vamos a proyectar, así vamos, no a proyectar, así vamos a definir nuestro proyecto para poder desarrollarlo con las máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a desmontar, después vamos a despalmar y para eso vamos a ocupar un bulldozer. Se me está acabando el tiempo, ingenieros. Cualquier otra duda, nos vemos el día de mañana. Inge, mañana voy a tener mi visita de taller de proyectos, entonces voy a faltar. Grabo la